Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Actualmente, cualquier computadora moderna puede manejar puntos decimales de manera sencilla. Sin embargo, esta tarea la hace una pieza del procesador llamada FPU. Esta pieza estaba totalmente ausente en procesadores anteriores a los de los años 80. En el caso de Intel, se introdujo en el 8087. Aún así, muchos programadores, en vista de esta carencia, recurrieron a la emulación de la coma flotante, simulando operaciones matemáticas de números en formato de coma flotante utilizando operadores de enteros. En esta ocasión, explicaré un ejemplo de cómo se consigue esta emulación. Así que sin más que decir, comencemos. Primero, para representar números en coma flotante, se usa una conversión que sigue el estándar IEEE 754 en muchos casos modernos, aunque los primeros enfoques eran personalizados. Un número en coma flotante se descompone generalmente en tres partes. Primero el signo, que determina si el número es positivo o negativo. Después el exponente, que indica la escala del número en el orden de magnitud o potencia de la base. Para números sencillos, el exponente siempre será 0. Y finalmente la mantisa, o fracción, que es la parte significativa del número. En sistemas sin hardware de punto flotante, esta representación se simulaba en memoria utilizando variables de tipo entero. Luego de representar estos números, se tienen que normalizar. Normalizar un número en coma flotante implica ajustar el valor de la mantisa y el exponente para garantizar que el número esté en un formato estándar. En binario, se intentaba que la mantisa estuviera en un rango donde su valor absoluto comenzara con un 1, seguido de los dígitos fraccionarios, algo similar al valor 1.234, por ejemplo. Entonces, a la hora de hacer la emulación, los programadores escribían funciones para ajustar el exponente y la mantisa, y si la mantisa resultante excedía el rango permitido, o sea 1, el exponente se incrementaba. Por ejemplo, para representar 123.46 en binario normalizado, se convertía a un valor aproximado en forma de mantisa y exponente. Entonces quedaría como 1.23456 por 10 al cuadrado. Sin embargo, esto no tiene en cuenta operaciones básicas, como la suma, resta, multiplicación o división. Estas debían ser implementadas mediante algoritmos. En el caso de la suma y resta, primero se debían alinear los exponentes. Esto es porque la suma y la resta requieren que los números tengan el mismo exponente. Si los exponentes difieren, se ajusta el exponente más pequeño incrementándolo junto con su mantisa. Después, se suman o restan las mantisas. Después, una vez que los exponentes están alineados, las mantisas se suman o se restan dependiendo de la operación. Obviamente estas mantisas se suman o se restan como números enteros. Después de esta operación, la mantisa puede requerir normalización. Si hay un desbordamiento o subdesbordamiento, como al sumar dos números grandes que dan como resultado una mantisa fuera del rango permitido, se ajusta el exponente y la mantisa. Por ejemplo, para sumar 3.5 y 1.25, se expresan ambos números con el mismo exponente, y además se suman las mantisas correspondientes y se ajustan. Para la multiplicación es más complicado. En este caso, primero se suman los exponentes, después se multiplican las mantisas, y luego se normalizan y ajustan los exponentes. Por ejemplo, para multiplicar 5 por 10 a la primera potencia, por 2 por 10 a la segunda potencia. En este caso, el exponente sería 1 más 2, que nos da 3, y la mantisa sería 5 por 2, que nos da 10. Y como resultado, después de normalizarlo, quedaría como 1.0 por 10 a la cuarta potencia. En el caso de la división, primero se restan los exponentes, después se dividen las mantisas, y luego se normalizan y se ajustan los exponentes. Entonces, para dividir 6.0 por 10 a la tercera potencia entre 2.0 por 10 a la primera potencia, primero tenemos que al restar 3 menos 1 nos da 2, y al dividir 6 entre 2 nos da 3. Entonces, este resultado no se puede normalizar, así que nos daría 3.0 por 10 a la segunda potencia. Fuera de los métodos, las operaciones de punto flotante no siempre son exactas.
lo que hace que sea necesario implementar métodos de redondeo para mantener la precisión. Esto gracias a algoritmos de redondeo, como el redondeo hacia el número par más cercano, o simplemente truncar los dígitos adicionales. Implementar esto en software requería definir umbrales de precisión y criterios específicos, dado que el almacenamiento de los valores podía perder precisión en la operación. Aparte de esto, también había ciertos casos especiales, como los ceros, donde se representa una mantisa de valor 0 con cualquier exponente. Típicamente, un exponente especial indicaba 0. El segundo caso son los infinitos. Los resultados que excedían la capacidad de almacenamiento se manejaban con convenciones específicas. Por ejemplo, asignando un exponente y mantisas reservados. Finalmente, con operaciones indefinidas o inválidas, como dividir por 0, se asignaban valores a combinaciones especiales. Dando un ejemplo completo, supongamos que estamos emulando la multiplicación 2.5 por 10 a la tercera potencia y 4.0 por 10 a la segunda potencia negativa, porque sí, las potencias también pueden ser negativas. Entonces, primero tenemos que convertir al formato entero, representando 2.5 por 10 a la tercera potencia como 25 como su mantisa y 3 como su exponente. Y representamos 4.0 por 10 a la segunda potencia negativa como 40 en mantisa y menos 2 en exponente. Después toca hacer las operaciones, en este caso multiplicación. Para los exponentes 3 más menos 2, más por menos nos da menos, así que 3 menos 2 nos da 1. Y con las mantisas 25 por 40 nos da 1000. Y si lo normalizamos, convirtiendo el 1000 a 1.0 y ajustamos el exponente para reflejar este cambio, nos queda algo similar a 1.0 por 10 a la cuarta potencia. Ahora, en una especie de pseudocódigo, para no alargar más el video, tendríamos que primero declarar dos exponentes y dos mantisas. Por ejemplo, exponente A, exponente B, mantisa A y mantisa B. Todos estos como enteros. Y hacer una operación tal que un entero, llamado resultado exponente, es igual al exponente A más el exponente B, para sumar los exponentes. Y tener otro entero con el resultado de la mantisa, que sería igual a mantisa A por la mantisa B. Y si lo normalizamos con un pequeño algoritmo sencillo, tenemos que mientras el resultado de la mantisa sea superior a un máximo de la mantisa, por ejemplo 8, el resultado de la mantisa se divide entre 10 y el resultado del exponente aumenta más 1. La emulación de la coma flotante era un proceso complejo y lento, que exigía un enfoque detallado y meticuloso. Para compensar la falta de hardware, se desarrollaron bibliotecas que realizaban estas operaciones en software, como Softflood en muchos lenguajes de la época, permitiendo una precisión de punto flotante razonable. Esta emulación fue clave para aplicaciones científicas, gráficas y de simulación, sentando las bases para estándares modernos de aritmética de punto flotante. ¿Y ustedes conocían esta solución? ¿Qué otros métodos se les ocurre para este problema? Déjenme su opinión en los comentarios. Eso fue todo. Adiós.